¿De qué lado estás? Es presentado por Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. Y Europa Beat Studios, graba tu podcast junto a nosotros. Esto es ¿De qué lado estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast ¿De qué lado estás? Sin duda alguna ha remecido la agenda de nuestro país, política, social, familiar, el tema de la violencia en los colegios, con el lamentable suceso de una profesora en Calama el día 27 de marzo. Vamos a analizar, a tratar de profundizar cuál es el problema. ¿Quién tiene el problema? ¿Son los alumnos que son violentos? ¿Serán los padres? ¿Serán los profesores? ¿Será el Estado? ¿Quiénes son los culpables de que exista esta violencia en los colegios? Tenemos dos grandes invitados a los cuales le agradecemos la presencia. Vamos a partir por las damas. Nuestra invitada, que ya ha estado otras veces en nuestro podcast, que es referente juvenil de política, de temas sociales, como es Sara Meyer-Beck. Sara, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo del podcast. Oye, qué felicidad por poder volver una vez más a este podcast, que creo que es sumamente positivo y me agrada mucho que hayan cada vez más espacios de conversación, en particular de estos temas que son tan importantes. Hoy día tenemos un profesor con nosotros, así que creo que podemos escuchar el tema también más de cerca, así que muy, muy contenta que poder acompañarlos de nuevo. Muchas gracias, Sara. Y estamos con un hombre, diría yo, que es como uno se imaginaba en los años 80, en los años 70, un profesor muy capacitado, muy querido. Además es presidente del gremio del Colegio de Profesores Quinta Región, ¿no es verdad? Así es. Don Francisco Arancibia, a quien de verdad le agradezco mucho que esté acá, porque queríamos tener a alguien, por llamarlo así, del estilo de la vieja escuela, que nosotros creemos, porque lo hemos estudiado, creemos que usted, más allá de un profesor, es una persona que realmente quiere y se preocupa por sus alumnos. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto que yo, orgullosísimo del apellido de mi madre, Arancibia, pero también del apellido de mi padre, Rodríguez. Soy Rodríguez Arancibia. Perdón. Rodríguez Arancibia. Ningún Perdón. problema. Y muy contento de esta invitación. Así como mi interlocutora es referente juvenil, yo podría ser referente de juventud acumulada, quizás, nada más. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar porque acá ustedes que están ahí en la pantalla han visto que todo el mundo habla, todos tienen las soluciones, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. A mí me gustaría, antes de entrar al fondo, que me dijeran por qué creen ustedes que existe esta violencia en los colegios. Sara. Yo creo que es un tema bastante complejo y profundo de analizar como a priori. Creo que para poder establecer un poco la raíz de la cual nace este conflicto de violencia en los colegios, hay que también entender la historia y en particular la política que de cierta forma está atravesada tremendamente en este conflicto de violencia. Y no solamente porque hemos visto la violencia en este país ser utilizada en los colegios como arma política de ciertos sectores
políticos, válgame la redundancia. Lo hemos visto con los overoles blancos tirando molotov. Lo hemos visto con los niños que se han tomado en los colegios, con los niños que han amenazado mediante insignias políticas y chapas con frases que son sumamente controversiales dentro de lo conflictivo, que no van directamente en relación a lo que debería, como tal, conformarse una comunidad educativa a nivel escolar. Creo que la raíz de la violencia acá parte en un inicio por haber de cierta forma relativizado y no haberle visto la importancia a los movimientos estudiantiles, incluso desde el 2006 con la Revolución Pingüina. De cierta forma hemos llegado a normalizar en este país la violencia, el golpearse al otro por pensar distinto, el que está bien tomarse un colegio porque no me parece cómo están haciendo las cosas, incluso lo que pasó con la ministra en la Universidad Austral. Perdón. En la Universidad Austral, sí. Cuando la atacaron porque para el centro de alumnos y los estudiantes de la Universidad Austral, ella no respondió como ellos quisieron que hubiese respondido. Y aquí, lo que hemos visto hoy día, este año 2026, es simplemente una representación extrapolada de lo que hemos sido oyentes de los últimos 20, 25 años. Lamentablemente esta extrapolación ha sido horrible, porque no solamente ha sido a nivel político y debate discutible, sino que también ha ampliado a tipos de violencia que antes jamás habíamos visto en nuestro país. O sea, ver alumnos rociando con benzina a docentes. El alumno que lamentablemente asesinó a una inspectora en el norte. Creo que son cuestiones que yo por lo menos jamás había escuchado en mi vida, y esto también tiene un profundo arraigo con el respeto. O sea, ya no hay respeto a los profesores. Muy bien. Y creo que eso también hay que reconocerlo. Profesor. Evidentemente que es un tema muy complejo. Yo lo primero que quisiera decir es que difícilmente alguien podría decir que está del lado de la violencia. Entonces, cuando dicen de qué lado estás, evidentemente que si me preguntan, yo no voy a estar de ninguna manera del lado de la violencia. Segundo, señalar que la violencia no ha sido inventada en las escuelas. Llegó desde alguna parte a los establecimientos educacionales y ese lugar de donde se origina es la sociedad que vivimos. Cuando normalizamos los hechos de violencia es porque de alguna manera normalizamos y también invisibilizamos otros que son hechos violentos que se normalizan, que se viven habitualmente. Yo quisiera decir que socialmente toda acción humana, toda acción social es una acción política. Entonces también quisiera reivindicar el hecho de que la educación también es un hecho político, ¿ah? Distinto que sea un hecho político partidista. Claro. Pero hay sí de todas maneras, en cualquier ámbito hay una intencionalidad y un objetivo detrás, que eso es lo político o lo ideológico. Yo quisiera, a riesgo de extenderme, señalar que en la Grecia antigua, con todo donde surgió el concepto de democracia que nosotros conocemos o que nos han enseñado, el que no se preocupaba de las cosas de la polis, la sociedad, ¿no es cierto? Tenía un nombre que ha ido mutando en el tiempo, pero que me parece que es tremendamente significativo todavía, ¿no es cierto? Con acento griego que no tengo, esas personas se les llamaba idiotas. Claro, muy bien. Mire, fíjese que con lo que y ya vamos a ir con lo que opinan ustedes luego de esto, porque acá le damos mucho cabida a lo que dice la gente. La calle opina, le llamamos nosotros. Justamente yo tengo un apunte de lo que usted acaba de decir, porque resulta que hay una reconocida neuropsiquiatra infanto-juvenil, que es chilena, que se llama Amanda Céspedes. Amanda Céspedes, Premio Nacional. Claro. De Educación. Ella dice que no comparte el concepto de violencia escolar porque ella sostiene que la violencia viene desde afuera y se ejerce en el colegio, que es un poco lo mismo que usted acaba de decir. Es decir, y ya vamos a llegar también a ese punto, es decir, ¿es que en los colegios la violencia o viene de afuera la violencia? Veamos ahora, nosotros este capítulo queremos saber qué opinan la gente y vamos a llegar a conclusiones también respecto de con las medidas que el gobierno está pidiendo hacer. Me refiero a
ver las mochilas, revisar las mochilas y colocar pórticos en la entrada de los colegios para ver que no entren armas o cuchillos. Veamos qué es lo que opina la gente. Bueno, ¿qué opina acerca de la violencia que se está viviendo actualmente en los colegios y que se apliquen medidas como, por ejemplo, lo puede ser la revisión de mochilas sin el consentimiento de los alumnos y además también revisión de metales en las mochilas? Yo opino que los padres tienen que controlar eso y la educación empieza en casa. Se ha visto los casos que mataron a una inspectora de colegio. Entonces, mucha la violencia que hay a veces. Está bien, opino que igual los niños de ahora están como muy influenciables en realidad. Están como muy en bola de creerse malditos, así como se conoce ahora. Yo creo que más que nada ahí tiene que ver cada familia su propio hijo, porque por ejemplo yo igual venía escuchando cuando era chico música que se dice que puede interferir en eso, pero igual escuchaba música así, nunca tuve problemas como en el colegio con eso, entonces yo creo que los papás tienen que ver ahí como inculcarle a los hijos que eso está mal, pues cómo va a ser normal que lleguen con cuchillo, pistola y cosas así, entonces yo creo que ahí tienen que ver los papás. Sería conveniente la detección de metales, ¿por qué? Porque muchas veces los chicos en la mochila, sin querer a veces echan ¿cuánto se llama esto? Cargadores, también echan un cuchillo para el pan, porque no lo llevan preparado, y muchas veces las mamás no se dan cuenta, ¿ya? Entonces es conveniente que sea desde el hogar hacia la escuela la revisión. Hay una ideología muy fuerte. Esa ideología, ¿qué es lo que trae? Es la droga. Bueno, creo que la violencia que se está viviendo en los colegios no refleja más que la realidad de la sociedad que estamos viviendo. No podemos pedir que en el colegio no haya violencia y bullying si los vecinos y en las calles se ven los asaltos, los portonazos, es el reflejo. Y creo que ahí falla la sociedad en general. Lo otro, las medidas, creo que es una medida que no corresponde, porque no deberíamos estar con los estudiantes revisándole con pórticos para detectar metales. Creo que hay que hacer labores previas de prevención, de prevenir que un niño llegue con un arma blanca al colegio. Eso se debe conversar en la sala de clases desde la educación parvularia hasta la universidad, hasta el cuarto año medio. Yo estoy de acuerdo, la verdad, porque si hay algún artefacto metálico que no tiene nada que ver con alguna arma blanca o de ese tipo, da lo mismo, o sea, te lo van a ver y lo vas a poder guardar de nuevo, entonces, como el que nada hace, nada teme, creo. Okay. Sí. Yo igual estoy de acuerdo con ambas cosas, en verdad, con los pórticos, con la revisión, porque estamos acá resguardando la vida de las personas, o sea, ya si es un docente o es una estudiante, menor de edad o no, hay que resguardar la seguridad. Hay padres que están más ausentes porque hay que trabajar más, no es como antes en que una mamá y con un sueldo de un papá que trabajaba podía sustentar una familia, entonces ahora es necesario que los dos trabajen y eso hace que los niños estén más solos en casa, te crías con redes sociales. Cuando yo estuve en Estados Unidos, entré a una escuela donde tenían separados el edificio en distintos pisos y tenían clave para subir a cada uno y tenían detectores de metales. Entonces hay un momento en que la sociedad tiene que darse cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que habilitar en las escuelas por seguridad para todos, incluso para los mismos chicos. Yo estoy a favor respecto de la seguridad que tienen que tener los colegios para poder evitar los problemas que han sucedido últimamente. Pienso que los hijos pasan muy solos porque los papás tienen que trabajar y por X motivos se crían prácticamente solos, entonces las malas juntas hacen que las cosas se salgan del orden. Bueno, con todo lo que se está viviendo, al menos acá en la comuna de Valparaíso, yo encuentro que hasta cierto punto está bien. Lo que es como las mochilas ya transparentes lo encuentro ya mucho, pero ya quizás paso como lo que sea como los detectores de metales, pero más que nada porque sí ha estado muy presente últimamente las amenazas hacia los profesores y también como
estudiante también se puede sentir amenazado en ese contexto. Lo veo como difícil, porque resulta que cuando el presidente pasado lo propusieron de poner en la entrada para ver las armas, todas esas cosas, se pusieron. Y ahora quieren hacer lo mismo, pero no les veo que solucionen mucho. ¿Y la revisión de mochilas sin el consentimiento de los chicos? No, yo creo que eso sí estaría bien. Sí, estaría bien porque en la mochila se ha visto todo lo que llevan. Desde mi perspectiva, siendo una persona extranjera, veo muchos jóvenes que están perdidos en las drogas. Pero por un lado estaría muy bueno que se le haga una revisión sin sus consentimientos. A los 4 estamentos educacionales, o sea, también los niños tienen que opinar. También incorporar a los centros de estudiantes, también a los auxiliares, ver quién va a hacerse cargo de eso, si es que lo van a implementar. Todo lo que sea seguridad es bueno, pero también tiene que tener participación, no puede ser impositivo. Sí, lo mismo. Por la seguridad igual está bien, porque en estos últimos tiempos como que han estado como el tema de las armas y el tema de cuchillo y cosas, entonces los niños igual están como corriendo peligro, más que nada los niños chicos, porque los niños grandes son los que no tienen como el pensamiento de lo que van a hacer, o sea, como que no ven las consecuencias que esto tiene llevando pistolas y cosas así a los colegios. Entonces van a tener el detector de metales. La educación, es que la educación viene de casa, entonces yo pienso que los papás como que tienen harto que ver ahí en la educación de los niños. Yo creo que es una buena medida porque a la final, ¿cómo prevenir la violencia en los colegios? Nosotros venimos de España. España está pasando por esa crisis, no como aquí lo que está llegando acá. Y si no le ponen atajo ahora, ¿cómo lo van a pararlo? Me parece maravilloso que se tomen medidas fuertes en los colegios, ya que la agresividad, tanto el bullying, tanto los niños están como muy alborotados. Yo creo que es bueno. ¿Sí? ¿Y de quién cree que sea la culpa de toda esta violencia juvenil que se está viviendo en el último tiempo? Yo creo que de los mismos padres y de las mismas autoridades. Mira, yo creo que esto es una violencia social más que lo que se está viviendo y que se traspasa también a los jóvenes. Hay mucho abandono también a nivel familiar, pero eso también tiene otra índole que podría hacerse. Los papás están trabajando, están papá y mamá trabajando, los niños están solos en la casa. La única forma que tienen de ellos de educarse o de agarrar algo de valores es o internet o televisión. Tú ves también a veces en el Congreso o en debates públicos, todo es un grito, entonces no se llega a ninguna solución aparte del grito. Como sociedad, vernos nosotros cómo estamos actuando también en base a lo que nos gusta o lo que no nos gusta, o sea, si somos muy extremos, no nos gusta y somos tajantes y para afuera. Ahí veíamos sus opiniones en de qué lado estás. Salimos a la calle a ver si la gente estaba a favor o en contra de la instalación de pórticos detectores de metales o la revisión de mochilas sin el consentimiento de los alumnos. Hicimos 80 entrevistas, de las cuales 65% de la gente se encuentra a favor de la medida y un 35% se encuentra en contra. Acá, en de qué lado estás, tu opinión siempre es la más importante. Ahí teníamos lo que ustedes opinaron. Interesante, por decirlo menos. A veces pareciera que la calle habla mejor que otros estamentos. A mí me llama la atención que mucha gente joven que se entrevistó, todos dijeron que estaban de acuerdo y que les parecía bien. Y que entendían y sostenían que los padres eran los culpables. Y otro porcentaje menor dijo que era la sociedad. En definitiva, tenemos 65% del universo que entrevistamos que sostiene que sí tienen que estar estas medidas que anunció y pretende implementar el presidente Kast, ¿no es cierto? Y un 35% en contra. Don Francisco, perdón. Don Mario Aguilar, su presidente nacional, señaló respecto de esto a Radio Bio Bio 5 términos dentro de lo que él dijo.
Dijo que estas medidas eran rimbombantes, que eran pobres, que eran unas medidas espectaculares, que eran medidas represivas y que apunta a una cuestión de efectismo y comunicacional. Perdón. ¿Qué diría usted? Bueno, yo respeto mucho las opiniones tanto de las personas que fueron entrevistadas en la calle como del presidente nacional del Colegio de Profesores, que tampoco las dice de manera espontánea, sino que es a partir de lo que hemos reflexionado, de lo que hemos comentado, de lo que hemos analizado en distintos tipos de asambleas. Quizás sin esos términos, yo diría que a lo que yo apunto es que estas medidas sí tienen efecto, pero tienen efecto solo sobre el resultado para poder abordar ahora el tema. Pero ninguna de ellas apunta a mejorar las causas, porque más que buscar culpables, más que buscar responsables, siempre nosotros acá en Chile le endilgamos el problema a otro. Los culpables, me llamó la atención que no apareciéramos que eran los profesores. Es verdad, bien, porque muy bien. De muchas cosas se nos dice que los profesores somos los culpables. Perdón, ¿le llamó la atención a usted que la gente y la gente joven diga que los padres tienen la culpa? Sí, bueno, por eso le digo que me llamó la atención. Primero, que no salíamos nombrados los profesores. Segundo, que la mayoría de los que se entrevistó busca culpables. Y yo creo que está bien, uno busca responsables porque alguien tiene que hacerse responsable de las cosas. Pero uno no puede quedar solamente en la búsqueda de responsables. Creo que es una situación, es algo que hay, de suyo hay que hacerlo. Alguien tiene que responder frente a las distintas situaciones. Pero más que buscar culpables y responsables, yo creo que lo que hay que buscar son soluciones. Y me parece que medidas de esta envergadura, como los pórticos, como las cámaras, como las revisiones de mochilas y otras, apuntan, claro, a subsanar un problema. Me gustaría muchísimo, por ejemplo, que se dijera que no solo llevan armas blancas, porque además, y de otros colores, porque además la gran mayoría de los estudiantes no lo hace. Son casos lamentablemente lamentables, pero siempre son reducidos. Entonces, cuando se universaliza un problema, también se está de alguna forma tergiversando el alcance. La gran mayoría de los estudiantes en Chile no lleva algún tipo de armas a sus establecimientos. Segundo, me gustaría que si se revisaran las mochilas y las mochilas de la educación pública, prejuiciosamente quisiera decir que de los entrevistados me hubiese gustado ver a algunos estudiantes de escuela o de liceos públicos. Claro, es que en esas mochilas no hay armas y tampoco hay comida. Claro. Con cifras, para redondear un poco la idea, con cifras que nosotros tenemos objetivamente hablando, más del 60% de los estudiantes de educación pública llegan a los establecimientos sin desayunar. Y no es porque no quieran, sino porque no tienen. Claro. Los sistemas como Junaev, los sistemas de apoyo a la alimentación son limitados, no llegan al 100% de los estudiantes. Y quisiera decir, cumplir requisitos. Requisitos, lo de la ficha de estratificación, etcétera. Entonces, ni siquiera hoy día que se les cambia nombre, ¿no es cierto? Hoy día no se les llama pobres, se les llama vulnerables. Sí. Cuando se habla de vulnerabilidad, hay también niveles distintos de vulnerabilidad. Bueno, quisiera decir eso, porque la jornada escolar es una jornada escolar completa. En horario cronológico son 9 o 10 horas diarias. Entonces, cuando alguien dice, pero los chiquillos están durmiendo o están aletargados o están violentos, y no se... La nutrición, la alimentación es no solamente un derecho, es esencial para poder vivir. Y eso, ¿quién se hace cargo de eso? Claro. Yo no manejo realmente el tema económico, pero un pórtico y una cámara requiere una inversión que va a durar alrededor de 7 años, lo que nos han dicho los especialistas. Y requiere alguien que lo maneje. Y es más económico, es más económico para plantear el punto, es más económico tener un equipo, que es lo que nosotros, de personas especializadas, psicólogos. Hoy día, ¿cuántos psicólogos están sin trabajo en Chile? ¿Y cuántos se han podido especializar en el ámbito educativo? Muy pocos.
necesitamos gente que entregue su experticia profesional para poder prevenir, para poder detectar, para poder ubicar antes de que estos hechos ocurran. El lamentable hecho de Calama no se produjo espontáneamente. El muchacho no se le ocurrió en la mañana que iba a cometer un asesinato. Entiendo que llevaba 4 meses planificándolo. Y además, por un tema que quisiera también, perdón que me extienda, por favor, pero que tiene que ver con la cultura juvenil. Nosotros los adultos, más encima los que cargamos muchos años, estamos todavía más alejados de lo que es la cultura juvenil. Cuando popularmente se dice por ahí, oye, te pasaste 2 pueblos, los jóvenes a nosotros nos han pasado no 2 pueblos, casi 2 planetas, ¿no es cierto? En sus redes, en sus espacios de comunicación y en sus objetivos también. Bueno, ahora usted, para pasar a Sara y tomarle la opinión, ¿usted cree que ese gasto que usted plantea no vale la pena hacerlo para prevenir casos extremos? O sea, yo señalo que lo que no debería, a juicio nuestro, y estoy hablando no como persona solamente, sino que como representante de un grupo numeroso de profesores de la educación pública, debería enfocarse en la prevención. Entonces, aquí, mire, ¿qué ha pasado? Para ponerlo con un ejemplo. ¿Qué ha pasado en otro ámbito con las medidas de estadio seguro? ¿Ha bajado la violencia de las barras? ¿Ha bajado la violencia en los estadios? ¿Ha servido que pongan pórtico y que no dejen entrar a gente cuando igual entra? ¿Y usted cree que los alumnos son como las garras bravas? En otros... Yo creo que no. Pero yo absolutamente no creo en eso. Pero ¿quién cree en eso? El que pone pórticos, ¿o no? ¿O es porque no está pensando acaso que hay que enfrentarse a esos muchachos? A esas muchachas, por muy distinto que sea. Yo creo que ahí hay una pequeña, gran sutileza en comparar las garras bravas que históricamente o por décadas han demostrado que hay narcotráfico, que hay delincuencia al lado de alumnos. Justamente por eso mismo los pórticos, las cámaras, la cultura policiaca debiera enfocarse en esos ámbitos y no en el ámbito escolar. A eso es lo que yo quisiera ir. A eso es lo que yo quisiera ir, porque la verdad es que todas estas medidas lo que generan es una suspicacia, es una desconfianza, es introducir el que yo tengo que estarme cuidando del otro. Y eso creo que vale la pena darle una nueva vuelta. Muy bien. Sara, ¿qué opina usted de lo que dijeron nuestros oyentes Acá que nos ven? Hay que desglosar bastantes cuestiones. Creo que primero me llamó mucho la atención, igual lo dijiste, Adrián, que la mayoría, por no decir todos los jóvenes que aparecieron, estaban a favor de las medidas y además hablaban de que la responsabilidad viene de la casa. Pues si los padres acá entendiendo... ¿Estamos de acuerdo entonces? Estamos de acuerdo totalmente. El señor profesor no tiene culpa alguna. Que los papás tienen por no decir una gran responsabilidad al respecto, y de hecho, bueno, nuestra Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y yo eso lo creo totalmente. Acá, uno de los jóvenes dijo, muchos adolescentes, y usó el término coloquial, entre comillas, creerse malditos. Eso también es importante. Muchos se creen como narcotraficantes, como ahora el narcotráfico está tan normalizado, las drogas, el salir con armas, el difundirlo en redes sociales también tiene una influencia gigante en los alumnos y en los jóvenes, sí. Entendamos que la etapa del desarrollo escolar es fundamental en las personas, porque además es la etapa donde más influenciales son, donde más importante es que estén los papás. Los profesores juegan un rol importantísimo. ¿Y esto por qué lo menciono como tanta importancia? Porque evidentemente hay un problema que en casa, lamentablemente, los papás no se están haciendo cargo, que eso lo hemos visto antes, pero ahora desde otro aspecto, o están los papás haciendo las mismas cosas que los alumnos repiten, pues muchas veces, y como profesor usted debe saberlo, que jóvenes escucharon a sus papás decir algo y lo repiten en clase. Y eso también habla del ejemplo que tienen en casa, y sumado a eso, creo que el tema de los pórticos, de la revisión de mochilas, sí va a funcionar de cierta forma para mitigar los efectos que tiene esta violencia en los colegios. Yo creo que parcialmente sí, no creo que sea una medida mala. No obstante,
no es capaz de tomar todo el problema en su totalidad. Creo que acá este conflicto de la violencia engloba no solamente cuestiones a nivel práctico de cómo se manifiesta esta violencia en los colegios, sino de lo que viene de la casa, de los ejemplos que hay en la sociedad. Alguien mencionó incluso cómo se gritan en el Congreso, eso también es un ejemplo de un diagnóstico social. Donde también hay pórticos, disculpe. Pero también hay pórticos. Donde también hay pórticos. También hay pórticos. Y de todas formas yo creo que esto explica efectivamente que la sociedad está enferma, que la sociedad está lamentablemente en una crisis moral, y eso lo creo profundamente. Y de cierta forma, aunque por más que estas personas en las entrevistas dijeron, o como el profesor hizo su análisis, estaban buscando los responsables, sí creo que es importante buscar los responsables porque eso nos lleva a entender mejor las causas, y de la forma en que nosotros lleguemos a las causas, tenemos más herramientas para poder de cierta forma eliminar el problema desde raíz. ¿Qué entiendo yo a partir de esto? Y efectivamente lo planteó en cierta medida bastante bien el profesor. No estamos siendo capaces de analizar la película completa. Y ese es el mayor problema. Creo yo que la criminalización de los alumnos es correcta parcialmente. ¿Por qué parcial? Bueno, a partir de los 14 años es imputable ante la ley. Pero ¿qué pasa con los alumnos que han visto constantemente que en las calles se delinque, que gente roba y que no les pasa nada? Que 1000 veces los carabineros los toman detenidos y al día siguiente están de nuevo delinquiendo. Eso también es un ejemplo de cómo está funcionando el Estado. Que lamentablemente la justicia no está funcionando bien. ¿Y los alumnos qué pasa? Bueno, si nadie está teniendo consecuencias por hacer las cosas mal, yo tampoco voy a tenerlas si hago las cosas mal. Si a mí nadie me dice nada y le puedo gritar a un profesor y puedo agredir a un profesor y no me va a pasar absolutamente nada porque tampoco me van a expulsar del colegio, evidentemente esto se reitera una y otra vez. Y yéndome a los datos, como para agregar a lo que acabo de decir, solo en el primer trimestre del 2025 hubo un aumento de un 121% en agresiones a los profesores. Solo el primer trimestre del 2025. Entre 2023 y 2024 hubo un aumento del 74% en denuncias por violencia de escolares a docentes y trabajadores de establecimientos educacionales. Hablemos del caso, por ejemplo, de los overoles blancos, que también creo que es algo muy importante porque también es un ejemplo fundamental que lleva muchos años ocurriendo en liceos emblemáticos, que creo que en este caso es importante mencionarlo porque hay que entender que, por ejemplo, el Instituto Nacional salían los presidentes de Chile y hoy día ni siquiera están en el top 100 PAES. O sea, antes tú tenías que tener casi que promedio 7 para poder entrar al Instituto Nacional y ahora tenemos, lamentablemente, violencia ocurriendo todos los días y no es sano para los alumnos que estén carabineros todo el día fuera del colegio, no es sano. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el INBA, por ejemplo, en octubre del 2024, salieron 34 estudiantes heridos por la explosión que hubo en el baño, por una bomba Molotov. Salieron de esos 34 estudiantes, la mayoría con quemaduras graves por las bombas Molotov. Después, los alumnos, hubo un aumento del 163% de alumnos que fueron expulsados en la comuna de Santiago Centro. A mí eso me habla directamente de que estamos haciendo las cosas mal. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado en que no hemos sido capaces de reconocer que como adultos, y lo digo teniendo 19 años, tampoco soy tan adulta, sigo siendo adolescente en la práctica, como adultos no hemos sido capaces de reconocer que las acciones que han hecho mis padres, adultos, están repercutiendo como tal en lo que los alumnos hoy día están haciendo en los colegios? Sara, mencionar... Perdón, la interrumpí. No, siga, Ya. perdón. Pensé que había terminado. Mencionar, por ejemplo, el estudiante que atacó en Ñuñoa a su profesora con un cuchillo. O sea, a mí no me parece que sea muy normal que un alumno, y por eso vuelvo a lo que mencionó el profesor sobre la salud mental. La salud mental absolutamente que es importante en esta materia, no obstante tenemos más profesores y estamos peor. O sea, perdón, tenemos más psicólogos y estamos peor. Eso es lo que a mí no me cabe. O sea, los alumnos muchas veces... Por más que hoy día existan más psicólogos, no están teniendo el acceso concreto a salud mental, y además con la situación social que tenemos, evidentemente tampoco está funcionando. O sea, el otro ejemplo que lo mencioné en un principio, los estudiantes que rociaron con benzina a gente, al director y a profesores. A mí eso no me parece de nada normal ni sano mentalmente, y sorry que se los diga. Y voy a decir algo muy importante acá que me parece crucial. El 90%, según CADEM, considera que los colegios públicos no son un lugar seguro. ¿Eso qué nos dice? Que los niños de nuestro país van a estudiar en donde debería ser un lugar de crecimiento, de desarrollo, de aprender, de que los profesores motiven a los alumnos de seguir aprendiendo y que tengan hambre por los conocimientos, que hoy día no estén a salvo, que en cualquier momento se pueden quemar por una bomba, que les llegue una bomba, que explote el baño, que salgan carabineros con lacrimógena. O sea,
creo que realmente es preocupante. Y yo acá no culpabilizo a los profesores como tal. Creo que yo he tenido un montón de profesores que a mí me han llenado el alma y que me han motivado tremendamente. Sí han habido profesores malos, como el ejemplo de ese profesor que se viralizó el año pasado, que le gritó a su alumno por mencionar algo de Pinochet. Pero esos son los de menos, creo yo. Además, creo que la docencia es una profesión preciosa, pero sí hay que entender, y repito esto de fondo, si el 90%, según CADEM, cree que los colegios públicos no son un lugar seguro, ¿a dónde estamos mandando a los niños? ¿Qué estamos haciendo? Don Francisco, yo tengo mis años ya, pasados los 60. Yo recuerdo que antes un profesor estaba, no sé, un poquito más abajo del limbo, o sea, ¿ah? Era una cosa intocable. Lo que decía el profesor, ni los padres podían decir nada. A mí me da la impresión que hoy día, no hoy específicamente, sino que, digamos, hace un par de años, la autoridad del profesor pesa muy poco, y con esto de que tal vez en el espíritu de la Superintendencia de Educación, ¿no es cierto?, haya tenido una idea, pero estuve viendo una estadística que hay en los últimos 10 años, hay 19.000 denuncias en la superintendencia en contra de los profesores, en contra de la violencia. Entonces, a mí me parece que los profesores no tienen, o tal vez sea otra la pregunta, ¿cómo puede enseñar un profesor que nadie no tiene autoridad para hacer callar a un niño porque lo pueden denunciar? No tiene. ¿Cómo lo hacen? Hoy día, para intentar responder parcialmente por lo menos a esa interrogante, hoy día tengo que decir que la realidad es tan abrumadora, porque si hablamos en términos de violencia, todo el mundo distingue la violencia física y la violencia psicológica. Pero hay otro tercer tipo de violencia, que es la violencia simbólica, que es la que mencionaba cuando ella decía que no pasa nada si algo ocurre. Claro. No hay sanciones, no hay un resultado. Bueno, esa es cuando se instala como normal una situación de ese tipo, eso pasa a ser violencia simbólica que además se institucionaliza. Y aquí, socialmente hablando, en educación, hace ya pero muchísimo tiempo, yo diría que décadas, la figura de los docentes ha ido siempre en desmedro, ha ido siendo desmedrada. Se nos quitó la condición de profesor de Estado. Chile era considerado y se consideraba a sí mismo un Estado docente. Éramos los únicos profesionales que en el carnet de identidad decía profesor de Estado. Los abogados no dicen abogado de Estado. Es evidente que la Fuerza Armada por alguna razón no dice porque son del Estado. Pero como profesión decía profesor de Estado. Era cuando existían las llamadas universidades tradicionales. Luego, cuando se diversificó la educación, la salud, las pensiones y todo eso con las llamadas modernizaciones, se le quitó ese nivel, yo diría, de autoridad, porque la autoridad es algo que se obtiene, se gana. El poder es el que se ejerce como verticalmente. Pareciera que el profesor ahora no puede decir nada o tiene... Bueno, yo me imagino que un profesor tiene que pensar 10 veces cómo reto a este niño para que no salga en los diarios. Bueno, justamente, porque allí además hay un estigma, hay una estigmatización acerca del rol docente. Yo quisiera decirle, no sé si les voy a ser capaz en 2 minutos, cuando tú mencionas acá el hecho del profesor que le gritó a los estudiantes un tema de Pinochet, y eso salió en las redes sociales, salió en los medios de comunicación. Bueno, conocí personalmente el caso. Yo soy el presidente regional del Colegio de Profesores en la región de Valparaíso y Aconcagua. Hemos recorrido las 38 comunas de la región. Conozco, yo diría que el 97% de las escuelas públicas de la región.
Y hemos atendido normalmente casos como ese y otros más. No salió el resultado. No sé si acaso tú supiste lo que pasó después de eso. Se hizo la investigación correspondiente y ocurre que el caso que, para contextualizarlo, Sí. en ese caso concreto era un trabajo que había de grupos con distintos temas en el curso. Y ese curso indujo esa reacción del profesor sabiendo que él tenía un problema personal muy fuerte ahí, porque él era familiar directo de una persona que fue víctima en la dictadura. Ya. Y entonces tenía un tema que había sido tratado médicamente, psiquiátricamente. Era conocido por los alumnos, así digamos, es. claro. Y además fue grabado el momento, el segundo, pero había varias grabaciones, que eso no aparecieron en las redes sociales, donde los estudiantes le decían, mira, por decirlo académicamente, motiva Claro. la reacción. No, simplemente estoy diciendo lo que ocurrió después de toda esa investigación. Bueno, ese resultado, en ese caso concreto, no salió en ninguna parte. Y tengo que agregar algo más respecto a ese mismo curso. Este profesor era el tercer profesor que había sido despedido por situaciones semejantes a ocurrir en ese mismo curso. Entonces, de verdad que siempre hay más de un elemento en cada una de las situaciones. Entonces, no siempre se tiene la misma información o la repercusión. Es lo mismo que se señala. ¿Cuáles son las consecuencias? Del porcentaje de profesores agredidos, 4 de cada 10 profesores ha sufrido agresión verbal o física en los últimos años. También lo hemos presentado a la Superintendencia de Educación, que es el ente que debiera... quedan, y lo digo con toda responsabilidad, y no sé si estoy mirando a la cámara con esto, pero lo digo con toda responsabilidad, quedan archivados. Y no hay respuesta, porque para los profesores no hay respuesta ni Eso le iba a preguntar. ni siquiera de la institucionalidad. Eso Ni le iba a siquiera de la preguntar yo. institucionalidad. ¿Usted cree que para este tipo, hablemos de la convivencia estudiantil, ¿usted cree que la superintendencia sirve de algo? El Ministerio de Educación fue escindido en 4 organismos distintos. Cuando la educación era estatal directamente, dependía del ministerio, y el ministerio tenía departamentos entre los cuales estaba lo que cumplía la función de superintendencia. Pero sin embargo se escindió y el ministerio quedó circunscrito al ámbito curricular, como que fuera los contenidos como que fueran aparte de la convivencia, como que fueran aparte de la gestión económica, como que fueran aparte de otros ámbitos. Entonces, así como los profesores hemos sido precarizados, minimizados, también el Estado también minimizó y precarizó a su mismo ente. Hoy día, cuando se ha estado implementando los servicios locales de educación, los profesores siempre pedíamos desmunicipalizar, no porque estuviéramos en contra de las municipalidades, sino porque por esa razón de que creemos que es una responsabilidad directa del Estado, no solo garantizar, sino que hacerse responsable de la educación. Y lo hizo tercerizándolo también a través de un departamento creado que se llama Dirección de Educación Pública, DEP, en el mundo de la educación, es uno de los mundos llenos de siglas, la DEP. Entonces, que aparecía con incluso facultades o no muy claras o superponiéndose a facultades del ministerio. Entonces, de verdad, cuando se habla de que haya un cambio estructural, aquí estamos lejísimos de ese ámbito. Solo las soluciones son perdón por lo coloquial, son parches, son soluciones llamadas de emergencia que después se olvidan. ¿Alguien se acuerda de los que está aquí el nombre de la persona asesinada en Calama? No me respondan, por favor. Lo tenemos acá anotado, pero no lo vamos a decir. Así es, porque a 3 semanas eso es olvidado. Y todas las condolencias y toda la parafernalia que se hace así como oficial, después queda en el olvido cuando no se toman soluciones concretas. Yo quiero hacer... A ver, por favor, le damos... Ya, es que para aprovechar lo que dijo el profesor, que creo que hay varias cosas en las que concuerdo. Por ejemplo, el caso que mencionábamos, que por suerte que usted aclaró, me refería a ese caso porque dije que son los de menos, Por los que supuesto. hay ese tipo de instancias. Estoy totalmente de acuerdo que la labor del profesor sea precarizado, no hay respeto a los profesores, y mucho más sabiendo que ahora si el alumno le grita o le agrede no pasa nada. La cifra que mencionó el profesor, de hecho yo la tenía anotada para decirla respecto a lo mismo. O sea, a fines del 2025,
4 de cada 10 profesores ya tenían denuncias por violencia. Ellos denunciaron por haber sido violentados de alguna forma. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Y para mí esto es importante porque la figura del docente en la sala de clases y en el colegio, yo creo que una de las principales como formas de formación, por más que suene redundante, más importante es que tiene un alumno lejos. O sea, el profesor acá no solamente te motiva, perdón Adrián, para seguir estudiando, no solamente un profesor también puede determinar si a ti te gusta o no te gusta una materia, sino que también te da ganas de seguir aprendiendo y mejorar como persona. O sea, yo te digo en serio que he tenido profesores alucinantes en mi vida y que se los agradezco un montón. Y para referirme a lo otro, creo que evidentemente, y voy a robar la frase al expresidente Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Y creo que esa es una frase que por más que yo tenga ciertas cuestiones no tan en acuerdo con Pedro Aguirre Cerda, creo que esa frase también es importante. Gobernar es educar. Y para mí los profesores son fundamentales en una sociedad porque, y esto lo podemos ver desde Sócrates y Aristóteles, que hablan de la importancia de la formación con la alegoría de la caverna, de aprender de educarse para poder funcionar y estar mejor como sociedad hasta el día de hoy. O sea, es algo transversal que ha seguido en la historia. Y creo que principalmente ver que hoy día el puntaje para ser profesor es tan bajo. Que a mí, eso, honestamente, yo estoy en desacuerdo con eso. Porque ser profesor es realmente fundamental. Tú estás formando a las futuras generaciones del país. O sea, no puede ser que una persona, porque no le alcance para otra cosa, estudie pedagogía. Para ser profesor tienes que tener vocación. Eso me parece lo primero, que no debería ser tan baja la exigencia. Perdón, ¿hay una deserción del 30% de los profesores? Leí porque por ahí les una pagan estadística. poco y no los respetan. Hoy día, bueno, así es, hoy día 30% la pedagogía no es considerada una carrera para toda la vida, como no era en nuestra generación. Hoy día la mayoría de los docentes ingresa y se tiene un horizonte de 5 a lo más 10 años, ¿no es cierto? Porque quiere aspirar a otra cosa, digamos. Entonces, alejarse de las aulas, entre otras cosas. Sí, Volviendo, perdón. Pero déjame terminar el último. Bueno, Sara, no se preocupe, ya, la escucho. Puntito. Respecto a lo de violencia simbólica que mencionó el profesor, a mí eso también me parece, pero estratosféricamente importante. No sé cómo más decir que realmente es fundamental, porque si los alumnos ven que en la calle cualquiera hace cualquier cosa y no recibe ni un castigo, si estamos viendo que la justicia no se hace cargo de las denuncias por violencia a docentes, entre pares y en la calle, o sea, estamos literalmente diciendo el Estado no funciona, el Ministerio Público no está haciendo su trabajo, el sistema judicial tampoco funciona, y si podemos hablar, claro, el profesor mencionó de que hay que hacer esta como cambio estructural y que el Estado, por ejemplo, se debería hacer cargo de cierta forma desde el Ministerio de Educación, de la educación en general, no en la municipalidad, etcétera. A mí, por lo menos, me genera un poco de conflicto de cierta forma, porque creo que el Estado no es el mejor administrador. Y lo hemos visto hace mucho tiempo y lo vemos hoy día. O sea, si el Estado fuese tan buen administrador, no estaríamos como estamos ahora. Y tampoco estarían los colegios privados pagados en los mejores colegios PAES, en donde hay menos violencia entre pares. Creo que eso también dice dos cosas. Uno, cuánta importancia le da la familia a la educación de los hijos, si están o no están presentes los padres, y si el Estado realmente son los mejores administradores del sistema. Yo creo que no. O sea, Chile, si tú analizas la historia de Chile, Chile siempre ha tenido un sistema mixto de educación, desde el inicio de los tiempos, porque Chile es una república nueva. ¿Qué pasó cuando se crea el Estado chileno después de la independencia? La mayoría de los colegios eran manejados por la Iglesia Católica, por fundaciones. Entonces, por lo tanto, el sistema mixto ha existido siempre. Y como el Estado no era tan grande para hacerse cargo de toda la demanda educacional del país, ¿qué pasó? Privados y fundaciones crearon los colegios. Hoy día, después de la reforma educacional del 2015, que para mí fue la tumba de la educación pública, en donde se elimina el lucro, el copago y la selección, fue la decadencia máxima. Y yo creo que uno de los mayores determinantes de cómo estamos hoy día. ¿Por qué? Eliminaron la selección. Y hoy día no hay ningún colegio, liceo emblemático ni colegio público en los 100 mejores PAES. Solamente hay uno que es subvencionado. O sea, es privado, pero con subvención del Estado. Después, el copago. El copago, de cierta forma, fue lo que le permitió Chile, además de que era un país líder en movilidad social. O sea, ustedes entienden lo que es el concepto de movilidad social. O sea, niños que nacían en familias pobres terminaron siendo profesionales exitosos, ganando el triple de lo que ganaban sus padres, y gracias a la educación maravillosa y única que tenía nuestro país. O sea, lo eliminaron porque el copago de cierta forma era una oportunidad que le daban a padres de clase media de aportar de cierta forma en la educación de sus hijos, y que la otra parte de la matrícula la pague el Estado y que lo manejase una empresa privada.
Y por último, el lucro. A mí no me gusta que tengan tan demonizado el concepto de lucro, porque el lucro es el beneficio a partir de un intercambio. Y todo en esta vida, lamentablemente, para algunos, para otros no, se paga. Los derechos sociales se pagan. Todo se paga. O sea, uno tampoco puede exigir de cierta forma como demonizar el concepto de lucro. Si alguien le tiene que pagar a los profesores, le tiene que pagar a los que limpian el colegio, hay que financiar la estructura, hay que financiar el que trae los libros, los lápices. O sea, lo que pasó acá es que destruyeron la cúpula, destruyeron la matriz mediante la cual Chile fue líder durante años en índices como el índice PISA, en calidad de educación. Éramos líderes en Latinoamérica en educación y hoy día lamentablemente no solamente estamos peor porque los colegios no se puede elegir quiénes están y quiénes no están. El mérito no se respeta porque la selección también era una forma de manifestar el mérito. O sea, el alumno que tenía promedio 6.8 podía entrar al Instituto Nacional. Hoy día cualquiera con la tómbola entra. O sea, destruyeron las medidas que teníamos para reforzar nuestra educación pública mediante, bueno, podemos hablar de cuestiones políticas, pero fueron cuestiones planteadas en el Congreso Anual del 2006 del Partido Comunista, que después Michelle Bachelet lo aplicó el 2015. Y creo que tienen cuestiones que representan de cierta forma no solamente lo enferma que está nuestra sociedad, sino también la falta de claridad que tenemos mediante las cosas. O sea, no es solamente una cuestión política, social, falta de respeto a los profesores, precarización de la profesión del docente, sino que también que no hemos sido capaces de determinar y de decirle a la gente de manera clara, como decía el expresidente Lagos, que la señora Juanita entienda. No hemos sido capaces de explicar los temas realmente cómo funcionan y por qué es tan importante que este tema se le tome la gravedad que realmente tiene. Profesor, hemos llegado a ciertas conclusiones que dice relación con que al profesor no se le respeta. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿y esos alumnos, o la gran mayoría de los alumnos, o parte de los alumnos, respetan a sus padres? La respuesta no es tan sencilla como uno podría decir sí o no. Porque también yo podría decir hoy día quiénes son los que, por lo menos en el papel, aparecen como responsables de los menores de edad. Lo digo a nivel de los establecimientos educacionales de educación pública en los que yo me muevo. Uh-huh. Los centros de padres y apoderados son mayoritariamente, y esto no es peyorativo, lo respeto muchísimo, son centros de abuelos y apoderados, porque los padres están trabajando o están buscando extender su jornada para poder llevar el sustento a las casas. ¿Por qué hay tanta resistencia al no uso de los dispositivos móviles o de los celulares en las escuelas? Porque los padres dicen, yo tengo que estar comunicado con mi hijo por si le pasa cualquier cosa. Es porque de alguna manera este dispositivo, claro, me permite decir que estoy presente cuántos padres llegan cuando sus hijos, si es que han cenado o están durmiendo o están. Entonces, de verdad hay una vida familiar que más bien queda en el discurso que en la realidad, así como de familia nuclear. Pero yo quisiera referirme también a todos estos elementos que Sara mencionó, algunos de ellos. Por ejemplo, decir que efectivamente hay discrepancia en nuestra concepción del mundo de la educación. Uh-huh. En lo personal, aquí voy a hablar no como representante del Colegio de Profesores, en lo personal, a mí me molesta mucho cuando se habla de calidad de la educación, porque el concepto de calidad viene del ámbito del trabajo en cadena, de la fabricación de automóviles. Cada uno realiza su función al lado del otro. Entonces, claro, se le ha dado una connotación distinta, ¿no? Pero que usemos entonces el lenguaje, que el castellano es una lengua tan rica en matices, y eso mismo significa que no es lo mismo decir faz que decir cara, por ejemplo. Porque yo no me lavo la faz todos los días. Entonces, porque es distinto aunque el diccionario diga que son sinónimos. Entonces, cuando alguien dice, no, si la calidad son niveles altos de buena educación. Bueno, esos niveles altos se llaman excelencia, no se llaman calidad en el ámbito educativo. Entonces, pero aparte de la disquisición lingüística, hay un tema de fondo. Efectivamente, el Estado también ha funcionado y funciona mal porque se le ha quitado las herramientas que tenía. Yo valoro que tú hayas mencionado a Pedro Aguirre Cerda, el único presidente profesor que ha tenido el país, y además viene de mi tierra. Él nació en Pocuro, en una parte de los Andes. Y bueno,
Pedro Aguirre Cerda, efectivamente, él fue su ministro de Educación el que acuñó la frase gobernar es educar. Pero está muy bien, es recordado así. Pero porque la educación pública, la verdad es que yo quiero insistir en el concepto de que debiera ser responsabilidad directa del Estado. Que funcione bien o que funcione mal es otra cosa, ¿eh? Porque y tradicionalmente tú mencionabas que la educación siempre ha habido un sistema mixto, absolutamente. Era un 5% de educación privada que estaba conducida, como tú muy bien dijiste, por las congregaciones religiosas fundamentalmente, y después por algunas corporaciones. De ahí vienen los colegios corporados de tradición, como los Mate y otros, digamos, en Chile. Y esos establecimientos educacionales además eran fiscalizados por la educación fiscal. Lo digo en los Andes, el Liceo Maximiliano Salas Marchán, que es el liceo público de la ciudad, ¿no es cierto?, recibía a los maristas, recibía a los asuncionistas que tenían sus colegios, pero que iban a rendir a validar sus exámenes. Me acuerdo yo. Sí, entonces, cuando se menoscaba, se ha desmedrado la situación de los profesores, es porque el sistema público en realidad ha ido bajando todo eso. No digo que tenga que ser igual que hace 80 años, pero sí tener una consideración que tiene que ver con eso, con justamente la consideración que tiene una sociedad frente a su situación, a la educación. ¿Le puedo hacer una inmediatamente, consulta? sí, ¿Le puedo hacer una pregunta al profesor? Sí, por favor. Si el Estado no ha funcionado bien en el último tiempo, ahora no funciona, antes no funciona, antes tampoco funcionaba bien administrando la educación, porque jamás ha sido realmente excelente, de excelencia, como usted menciona en términos a nivel administrativo, no solamente en la educación, sino en los distintos ámbitos que maneja el Estado. ¿Realmente podemos confiar que el Estado se haga cargo de toda la educación? Porque si no funciona y jamás ha funcionado, ¿qué certeza tenemos que personas que somos imperfectas y que manejan platas públicas que vienen de los impuestos de las personas sean capaces de manejarlo bien? Eso me genera duda. Sí, bueno, es que también ahí tiene que ver con las perspectivas, ¿no es cierto? Porque yo creo que sí, Chile tuvo una gran educación pública, la que en las décadas que estaba Pedro Aguirre Cerda y las siguientes, ¿no es cierto? El gran fomento a la educación que en tiempos del presidente Frei Montalva llegó a bajar en el analfabetismo a un 2%, o sea, un 98% de personas que en Chile saben o aprendieron a leer, lo que no ocurre en otros países todavía, en otros países de América Latina. Bueno, entonces las situaciones, yo digo, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor. Esas también son exageraciones, pero sí creo yo que debiera haber una mayor responsabilidad y lo que se hace a nivel local creo yo que es muy importante, el consultarle a las personas. Fíjense ustedes que no todo el mundo, no todo el mundo puede opinar. ¿Qué pasa si yo le digo al médico que operó a un familiar mío, mire, no me gustó lo que hizo? Me manda buena parte porque yo no puedo opinar sobre su labor profesional, pero en cambio de educación opina todo el mundo con o sin conocimiento, digamos. Entonces yo lo que pido con todo respeto es que se pueda dialogar y se pueda dialogar preguntándole a los incumbentes, ¿no es cierto? Claro. Y a los profesores y a los asistentes de educación y a los estudiantes, ¿cuántas veces se les preguntan las cosas de educación? Porque, insisto, hay casos que lo que aparece en los medios, lo que aparece, son terribles, sí, son terribles, pero insisto que no dan cuenta de todo. Claro. Ayer lo vi en redes sociales haciendo una invitación porque van a hacer unos cabildos. Sí. Cuénteme qué es, porque cabildo viene del tiempo de que nos independizamos, ¿no? Sí. Y yo entiendo, pero comentemos lo que ustedes aspiran en esos cabildos, que lo vi ayer en redes sociales, ustedes promocionando eso. Bueno, justamente porque yo insisto en el buen uso del lenguaje. Entonces, cabildo es una palabra que está vigente, que tiene un significado enorme, ¿no es cierto?, que es el de diálogo, una conversación franca, sincera, ¿no es cierto?, con tiempo, porque a veces también cuando te dicen tienes 20 segundos, ¿quién puede argumentar algo? Ni los abogados. Bueno, los cabildos docentes es una instancia que nosotros queremos tener un espacio de conversación con nuestros estudiantes, con nuestros apoderados, con la gente de las organizaciones y con los vecinos de cada lugar. Porque
la gente de verdad sabe bastante más de lo que a veces los expertos dicen que saben. Sí, claro. ¿No es cierto? Que era lo Entonces, que decíamos de claro, uno puede decir, no, si el país se equivocó porque tomó esta decisión. Bueno, pero porque es una decisión soberana y por algo lo hicieron. Entonces, uno, si es verdaderamente demócrata, tiene que saber respetar eso que cuando es dicho por los incumbentes. Yo creo que la sociedad, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Don Francisco, ¿cuándo van a empezar estos cabildos y cuándo van a tener conclusión de estos cabildos? Tenemos dos modalidades. Uno es una encuesta con los medios rápidos, ¿no es cierto?, para tener una información muy masiva, y otro es su espacio de conversación. Va a ser desde la próxima semana hasta mediados de mayo. Nosotros tenemos una asamblea regional del Colegio de Profesoras y Profesores el 14 de mayo en Cabildo, en la ciudad de Cabildo. Cabildo, está bien. Y allí queremos tener los resultados de eso, ¿no es cierto?, que lo queremos hacer llegar no solo al nacional del Colegio de Profesores, porque no es una actividad inventada por nosotros, es una actividad nacional, del Colegio de Profesores, pero además lo queremos compartir con toda la organización, y ojalá tengamos la posibilidad que estamos teniendo aquí de poder conversar, ¿no es cierto?, porque sería muy valioso. Yo creo que siempre se puede obtener insumos muy valiosos si uno es capaz de conversar. Francisco, Sara, estamos en la hora, mira, ahí ya tenemos el tiempo, pero nos quedan dos temas que la producción de este programa me planteó a mí. El primero es el siguiente análisis. Tenemos un universo, volviendo a nuestro tema, porque hemos tocado más temas de los que pensábamos tocar, pero está muy bien y la gente en su casa lo agradece. Tenemos un universo de niños que van al colegio, un universo escolar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con eso, nadie podría decir que no. Todos no son violentos. Claro. ¿No es verdad? Sí. Por ejemplo, si uno tuviese que decir, quizás equivocadamente, puede ser que yo me equivoque, hablemos de un colegio o de un liceo donde hay violencia. Las Tarrias. ¿No es cierto? En el Liceo Las Tarrias hay 2.100 estudiantes. Sí. La última matrícula, 2.100. Nosotros estuvimos analizando, y créame que vimos todos los videos que hay de los overoles blancos, ¿ok? Y lo máximo que vimos fueron 30 overoles blancos, dentro del colegio, fuera del colegio, es decir, de 2.100, 30. Es decir, el 2% de ese alumnado. ¿Me sigue la idea, no? Sí. Es decir, cerca del 98% de los alumnos no son violentos. ¿No es verdad? Mi pregunta es, pero todavía falta para que me contesten. Mi pregunta es, ¿quién defiende a ese 98%? Porque a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, y lo voy a decir porque voy a citar, no lo voy a decir yo, una entrevista en CNN, Chile Radio, habla el defensor de la niñez, el señor Anuar que sigue, ¿ok? Y habla respecto del proyecto de ley, ¿no es cierto?, Escuela Protegida. Sí. ¿Ok? Y él dice que no disminuirán los casos, que esto es solo un castigo punitivo, que no tiene efectos reales, que para revisar mochilas no estamos capacitados para eso, que el Estado no tendrá recursos para colocarlo. Y respecto de los detectores de metales, dice que no tiene ningún sentido y que él es crítico con esto. Que estas medidas textual, CNN Chile Radio, estas medidas no van a funcionar por sí solas. Lo punitivo, lo colocan hoy en la página de la Defensoría de la Niñez como gran título, lo punitivo no frenará la violencia escolar. Volviendo a mi ejemplo, que fue lo que se razonó en la producción de este programa, y entonces, ¿quién defiende el 98% de los niños que no son violentos? Porque resulta que acá estamos preocupados del 2% o del 5%, no sé, pero estamos preocupados de los violentos. ¿Y qué pasa con los que no son violentos? ¿Quién los cuida? Si ni el defensor de la niñez se preocupa de ellos. Estamos preocupados de los violentos. ¿Qué dice usted de este análisis que hicimos en de qué lado estás? Bueno,
la discusión parlamentaria respecto del proyecto Escuelas Protegidas, justamente ayer el defensor de la niñez y algunos otros diputados señalaban reservas de carácter constitucional frente a algunos puntos jurídicos, digamos, ¿no es cierto? Que yo, para contestar a su pregunta, ¿quién se preocupa del 98%? Yo diría que del 100% nos tenemos que preocupar los profesores y las comunidades escolares, ¿eh? Y creo que estamos haciendo eso dentro de nuestras limitadas posibilidades, porque también usted lo mencionó, el profesor debe cuidarse muchísimo, no solo de su lenguaje, hasta de su proximidad, de todas las cosas, y además yo sigo diciendo que hay un estigma muy grande. Chile ha aumentado los resultados. Yo soy bastante poco cercano a las llamadas pruebas objetivas, como la PAES, como el CIMSE, como las que ha promovido la OCDE, porque les tengo que decir también que en los países donde se inventaron estas pruebas, hoy día las bajaron por ley, porque no sirven. ¿De qué sirve? Perdón lo brutal que puede hacer, pero ¿de qué sirve un puntaje PAES? ¿Sirve como evaluación de la enseñanza media? No, porque ya el estudiante salió. Cuando rinde la PAES, ya es un egresado de la enseñanza media. Exacto. ¿Sirve para la carrera que va a estudiar? No. Es un filtro administrativo para saber cuántos cupos puede tener. Porque ¿a alguien le ha servido alguna vez el resultado de la PAES o de la PSU o en mis tiempos de la prueba de aptitud académica en la universidad? A nadie le preguntan eso. Es que de verdad es una herramienta de carácter administrativo, pero sin embargo ese instrumento sirve para que uno sea catalogado de buen o mal profesional, de buen o mal profesor, de buen o mal funcionario. Yo creo que eso se da en otro ámbito. Todas las pruebas, cualquiera que sea, incluso las modestas que uno pueda hacer en literatura, solo reflejan un momento, o es una fotografía de un momento, que eso va cambiando siempre, porque no lo digo yo tampoco, sino que lo dice la pedagogía y lo decimos todos los profesores. No hay estudiantes ni tontos ni que no tengan capacidades, solo hay que buscar el momento. Francisco, digamos. Y en definitiva, ¿qué opina usted de lo que dice el defensor de la niñez, don Anwar, que sigue? Yo quiero responder con lo que dije al principio, que hay medidas que creo que tienen que ser de fondo y que todas estas que pueden tener efectos, van a tener un efecto, pero sobre el resultado, pero no sobre las causas. Efectivamente creo que es un cambio cultural, y los cambios culturales, si la pedagogía, la educación es un proceso, entonces nadie puede pedir un resultado instantáneo cuando, o si no, que lo diga cuando uno tiene que estudiar algo, ¿no es cierto? Obvio. Es un proceso, no es una cuestión que yo lea algo y ya la pueda... Pero usted comparte un poco con lo que nosotros analizamos respecto de que hoy vemos que nos preocupamos de llamémoslo, de los que provocan violencia y no de los pobres que no son violentos. Es que yo creo que los que se preocupan de ese 2% no significa que nosotros no nos preocupemos de ello. No, pero a ver, espérame. Es lo que aparece. Sí, es lo que aparece. Ojo, lo que quedó claro acá, tanto en la calle Opina, ustedes, tanto lo que hemos analizado acá, es que, como se dice vulgarmente en este cuento, los profesores no tienen nada que ver. No, pero no es solo... O sea, si hay algo que yo creo que acá podemos concluir es que los profesores no tienen culpa alguna, y más aún, yo creo que son víctimas. Víctimas de una violencia que viene de la calle y no tienen ningún tipo de atribuciones. Si lo que yo digo es, acá todo, tanto la prensa, tanto los entendidos, los parlamentarios, todos los que tienen que ver en relación con esto, estamos enfocados en los violentos. ¿Y qué pasa con el más de 90% que no son violentos? ¿Quién los cuida a ellos? ¿Será que lo tiene que cuidar un pórtico? ¿Será que hay que revisar la mochila para cuidar a ellos? Yo Eso pienso es lo que que a veces, como dice la sabiduría popular, los árboles no dejan ver el bosque, en el sentido que se hace lo que tú señalas, en el sentido
no aparece, en las redes no aparece, en las noticias no aparece, pero cotidianamente sí, las escuelas de verdad yo creo que sí funcionan, y no lo digo como una cuestión discursiva, ¿ah? Yo creo que se hace con mínimas condiciones, respondemos a todas las exigencias que nos ponen. Sí. Porque estamos llenos de exigencias, pero eso para otro momento. Hablando de exigencias, ¿qué opina? Con esto termino, bueno. Sara. ¿Qué opina? Hablando de exigencia, ¿qué opina usted de lo que dijo el presidente Kast respecto de que, comillas, los directores de colegio tienen una carga administrativa enorme y lo que dice que en el fondo no se pueden preocupar de su labor real? Bueno, yo soy un profesor de aula. Nunca he querido, porque tuve oportunidad de tomar funciones de carácter directivo, nunca lo quise hacer por seguir en aula. Y los profesores de aula y los directores también son docentes, también son profesores. Sí, claro. Los profesores de aula tenemos un promedio de 16 horas extras de trabajo, horas cronológicas de trabajo, fuera de la jornada de las 44 horas de la semana. Los directores, por supuesto, lo que pasa es que el enfoque es absolutamente administrativo, es de una gestión. ¿Usted cree que eso se debe cambiar? Que debiera ser enfocado en lo pedagógico. Y mientras no pongamos el foco en eso, van a seguir ocurriendo un montón de cosas. Sara, discúlpeme que la paré 2 veces. Ya estamos terminando, Sara. Para, mencionar el último tema, voy a ir de a poco. Lo que dijo el defensor de la niñez, que lo punitivo no frena la violencia, yo creo que está equivocado. Y yo creo que está equivocado porque si uno analiza también cómo funciona también el Estado y las personas, cuando uno se da cuenta que los actos tienen consecuencias, uno es capaz de pensar muchas veces antes si lo hace o no lo hace. O sea, el que roba se va preso. Y yo creo que mucha gente que no roba, hay un porcentaje que no lo dudo que debe no robar para no irse preso. O sea, dentro de todo este ámbito más coercitivo que tiene el Estado y las normas, juega un rol fundamental en las personas. ¿Y por qué creo que esta afirmación de lo punitivo no frena la violencia es errónea? Porque cuando la gente se da cuenta que pegarle al otro y que matar y que disparar y que amenazar con bombas tiene consecuencias reales, la violencia entendido como que el Estado tiene el legítimo uso de la fuerza, dejan de hacerlo. Porque además el Estado en este sentido funciona, el Estado está al servicio de la persona humana, como dice también la Constitución, y por lo tanto su rol es promover el bien común. Y en este caso, si lamentablemente estamos en una situación de caos, en donde las personas no están teniendo consecuencias por sus actos, casi que cualquiera puede hacer cualquier tontera, se va detenido 50 veces, igual sale a la calle el día siguiente después de que Carabineros lo toma, y uno entiende que estamos teniendo un problema a nivel punitivo, que no están habiendo consecuencias, y por eso también esta frase me parece grave porque estamos hablando de jóvenes. Y el ejemplo más grande que tienen los jóvenes son los adultos, los papás y el entorno en el que se rodean. O sea, cada día las calles son más inseguras, cada día hay más narcotráfico, cada día hay más asaltos. Ese es el entorno en el que se rodean. Y ven que esa gente no se va presa, no hay consecuencias, la justicia no está funcionando bien. ¿A usted le parece que lo que planteamos nosotros que es demasiado lo que todo el Estado, todos se preocupan de los violentos y no de los... Ya. Ese punto lo iba a mencionar, me parece muy bueno, porque usted, Adrián, hizo la pregunta del 90%. ¿Quién se preocupa por ese 90%? Y voy a hacer el mismo ejemplo que usted hizo con el Liceo Las Tarrias. Al niño que estaba en un overol blanco, ¿lo pararon quiénes? Entre los profesores y los alumnos. Entre los mismos alumnos y los mismos profesores tuvieron que tomar al cabro que estaba con una bomba molotov con el overol blanco. O sea, ahí uno se dice, el Estado no se está haciendo cargo de esos alumnos del 90% no violento, sino que tienen que ser los mismos alumnos y los profesores quienes tienen que correr detrás del overol blanco con una bomba para proteger su educación. Acá estamos también violentando el derecho a educación de esos alumnos, porque los que están violentando, que son ese 2% que usted mencionó, lo que hacen es eco. O sea, una persona, puede haber un grupo de personas, imaginemos, hay una población muestral de 10. Pero 2 personas de ese grupo de 10 gritan mucho. Entonces, como gritan, se escucha como si hubiese más personas hablando, pero en realidad son solo 2. Es lo mismo que pasa en este caso. Los alumnos se dieron cuenta
que no vale la pena estar arruinando sus colegios, estar quemando sus baños, estar tirando bombas Molotov, porque también es su educación. O sea, ellos también se dan cuenta que no están en un lugar seguro, que están perdiendo clases, que no están siendo respetados, que están inseguros. Y por eso también el Estado también está fallando en protegerlos, para que tengan que salir los profesores, el encuentro de los profesores y los alumnos detrás de un cabro con una bomba Molotov. Y que bueno, después el cabro salió diciendo que le pagaron, ojo con eso, los invito a que lo investiguen. Me parece importante. Creo que los alumnos violentos son los de menos, pero lamentablemente la violencia que están ejerciendo es muy grave. Entonces uno tiende a pensar que la balanza está mucho más violenta, o sea, mucho más cantidad de violentos, pero en realidad es mayor la violencia, pero no mayor la cantidad. Claro. No sé si se entiende lo que me estoy explicando. Y respecto al otro que mencionaron, no sé cuánto tiempo me queda para hablar. 2 minutos. 2 minutos, ya. 2 minutos. Respecto, por ejemplo, ya lo de la PAES, yo también estoy en desacuerdo. A mí me cargaba dar la Sims en cuarto A, me cargaba, lo odiaba. Pero la PAES, por más que sí es un filtro, yo creo que hoy día funciona distinto. Hoy día la PAES vale un 60% para entrar a la universidad, o sea, perdón, un 40%, 30% NEM, que es tu promedio de primero a cuarto medio, y 30% ranking. Entonces también se respeta más el mérito de los alumnos, porque yo también estoy de acuerdo que una nota no representa tu calidad de necesariamente como persona, o si mereces más o menos ir a cierta universidad. Pero sí es verdad que funciona como un filtro. Yo creo que acá, en el caso de las declaraciones del defensor de la niñez, en el caso del 90% de alumnos de quién se está haciendo cargo de ellos, y en relación a cuáles son las causas que están generando esto en la sociedad, uno tiene que entender que acá es una cuestión mucho más amplia que solamente lo que hemos mencionado acá. Y lamentablemente en 1 hora y 15 minutos no somos capaces de abordarlo todo, pero probablemente podríamos estar con el profesor hablando mucho más rato de esto. Creo que los dos es un tema que nos motiva mucho. Yo salí hace 2 años del colegio. Para mí es un tema que también de cierta forma me deja en shock, porque creo que falta más gente que lo mencione, y me alegra mucho también. Le felicito al profesor que haga estas instancias de cabildos, que ama un término muy, muy lindo, y ojalá que la gente se motive por ir a conversar. Creo que lo más importante es la discusión pacífica y respetuosa a las ideas, que hemos tratado de implementarlo en este caso. Así que ojalá, y Dios mediante, Dios me escuche, que ojalá haya más instancias de discusión respetuosa, pacífica, porque estos problemas, ¿cómo se resuelven? ¿Peleando, gritando, tirándose bomba? ¿O sentándose a conversar cara a cara, personas que piensan distinto, con respeto, para poder llegar a una solución correcta? Muy bien, Sara. Nosotros tenemos siempre cuando terminamos, hacemos una pregunta que tiene que ser sí o no, sin argumentación, y así termina el programa, digamos. La pregunta es, sin antes, por supuesto, o sea, antes de la pregunta, agradecer a don Francisco Rodríguez, porque de verdad vimos su trayectoria y dijimos, don Francisco es el que tiene que estar acá. Y Sara, que es una referente juvenil, ¿no es cierto?, de política, en fin, de temas del día a día. Nuevamente, muchas gracias por estar acá los dos. La pregunta es, ¿ustedes modificarían el Código Penal para colocar una circunstancia agravante de responsabilidad penal por delitos cometidos en colegios? Antes de que me respondan, debemos recordar que eso no es nuevo, porque, por ejemplo, en la Ley 20.000, en la Ley de Droga, en su artículo 19, dice que será agravante los delitos que esta ley se cometen en centros de enseñanza. Don Francisco, ¿sí o no? No, porque ya están. No. Sara, ¿sí o no? Depende. Bueno, ahí estamos una vez más junto a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de este programa, el programa de ustedes, donde ustedes dicen qué decir, de qué lado estás. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Eso fue ¿De qué lado estás?